La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que envolvió a Europa y más allá desde 1914 hasta 1918. Fue una guerra como ninguna otra antes, marcada por un derramamiento de sangre sin precedentes, avances tecnológicos y consecuencias de gran alcance. Este devastador conflicto reconfiguró el mapa político de Europa, destrozó imperios y dejó un legado perdurable en el siglo XX. Los orígenes de la guerra se remontan a finales del siglo XIX, un periodo de intenso nacionalismo, rivalidad imperial y acumulación militar. Una compleja red de alianzas entrelazó a las principales potencias europeas, convirtiendo un conflicto regional en los Balcanes en una conflagración global. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, encendió el polvorín y sumió a Europa en la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un choque de imperios, ideologías y tecnologías. Fue testigo de los horrores de la guerra de trincheras en el frente occidental, las vastas batallas de desgaste en el frente oriental y la expansión del conflicto a Oriente Medio, África y Asia. Surgieron nuevas tecnologías de guerra, como ametralladoras, gas venenoso y tanques, transformando el campo de batalla y provocando bajas sin precedentes. El impacto de la guerra se extendió mucho más allá del campo de batalla. Condujo al colapso de imperios, al surgimiento de nuevas ideologías y a profundos cambios sociales y económicos. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, tenía como objetivo traer una paz duradera, pero en última instancia sembró las semillas de futuros conflictos. La Primera Guerra Mundial sigue siendo un evento crucial en la historia de la humanidad, un crudo recordatorio de los costos devastadores del nacionalismo desenfrenado, el militarismo y el fracaso de la diplomacia. En los albores del siglo XX, Europa era un continente al borde. El nacionalismo, una fuerza potente que enfatizaba la identidad nacional y el orgullo, estaba en aumento. Este aumento del nacionalismo alimentó las rivalidades y la desconfianza entre las grandes potencias: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania y Austria-Hungría. Cada nación veía a las demás con recelo, sus inseguridades magnificadas por una creciente carrera armamentista. Una compleja red de alianzas complicó aún más la situación. Alemania y Austria-Hungría habían formado la Doble Alianza en 1879, un pacto de defensa mutua. Italia se unió a esta alianza en 1882, creando la Triple Alianza. En respuesta a la creciente fuerza de la Triple Alianza, Francia y Rusia firmaron la Alianza Franco-Rusa en 1894. Gran Bretaña, preocupada por la expansión naval alemana, se unió a Francia y Rusia en 1907, formando la Triple Entente. Este intrincado sistema de alianzas, destinado a disuadir la agresión, en cambio creó una situación peligrosa donde un conflicto entre dos naciones podría escalar rápidamente a una guerra más amplia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, por un nacionalista serbio en Sarajevo el 28 de junio de 1914, proporcionó la chispa que encendió el polvorín. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, emitió un ultimátum a Serbia, exigiendo satisfacción por el asesinato. La aceptación parcial de Serbia se consideró insuficiente, y Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 27 de julio de 1914. El sistema de alianzas, diseñado para preservar la paz, en cambio impulsó a Europa al abismo de la guerra. El asesinato del archiduque Francisco Fernando envió ondas de choque a través de Europa. Austria-Hungría, decidida a castigar a Serbia, emitió un duro ultimátum, respaldado por el cheque en blanco de Alemania. Serbia, no dispuesta a aceptar todas las demandas, movilizó a su ejército. Austria-Hungría respondió declarando la guerra a Serbia el 27 de julio de 1914. La intrincada red de alianzas comenzó a desmoronarse con una velocidad aterradora. Rusia, obligada por tratado a proteger a Serbia, movilizó sus fuerzas. Alemania, sintiéndose amenazada por la movilización rusa, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto. Francia, aliada con Rusia, movilizó a su ejército, lo que provocó una declaración de guerra alemana el 3 de agosto. Los planes de guerra de Alemania, diseñados para evitar una guerra en dos frentes, requerían un golpe rápido contra Francia antes de que Rusia pudiera movilizarse por completo.
Este plan, conocido como el Plan Schlieffen, implicaba violar la neutralidad belga para flanquear las defensas francesas. Gran Bretaña, obligada a proteger la neutralidad de Bélgica, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto. En una semana, las grandes potencias de Europa estaban en guerra. Los cañones de agosto habían comenzado a rugir, y lo que inicialmente se concibió como un conflicto corto y decisivo se convertiría en un estancamiento largo y sangriento. El mundo observó con horror cómo Europa, aparentemente en la cima de la civilización, se hundía en el abismo de la guerra. Sección 4. Un nuevo tipo de guerra, tecnología y tácticas. La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva era de guerra. Atrás quedaron los días de las cargas masivas de infantería y las tácticas napoleónicas. La llegada de nuevas tecnologías, en particular la ametralladora, la artillería y el gas venenoso, transformó el campo de batalla en un campo de exterminio. La ametralladora, capaz de disparar cientos de balas por minuto, dio una ventaja decisiva a las posiciones defensivas. La artillería, más potente y precisa que nunca, llovió muerte y destrucción a gran escala. El gas venenoso, utilizado por primera vez por los alemanes en 1915, añadió una nueva dimensión de horror al campo de batalla, infligiendo muertes agonizantes y creando pánico generalizado. La combinación de estas tecnologías mortales y la naturaleza estática de la guerra de trincheras condujo a bajas sin precedentes. Millones de soldados fueron abatidos por fuego de ametralladora, destruidos por bombardeos de artillería o asfixiados por gas venenoso. La imagen romántica de la guerra se hizo añicos por las crudas realidades de las trincheras. Las tácticas militares lucharon por adaptarse a las nuevas realidades de la guerra industrializada. Los primeros intentos de ofensivas, como la ofensiva francesa en Alsacia-Lorena y el avance alemán a través de Bélgica, resultaron en grandes bajas y escasas ganancias territoriales. La guerra en el frente occidental, en particular, se convirtió en un sangriento punto muerto, con ambos bandos atrapados en un abrazo mortal en una vasta red de trincheras. Sección 5. Trincheras de desesperación. El frente occidental. El frente occidental, que se extendía por cientos de kilómetros desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, se convirtió en sinónimo de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Era un paisaje desolado de trincheras, alambre de púas y barro, donde millones de soldados vivieron y murieron en condiciones espantosas. Las trincheras mismas eran un testimonio de la miseria humana. Estrechas, fangosas e infestadas de ratas y piojos, ofrecían poca protección contra los elementos o el fuego enemigo. Los soldados soportaron bombardeos constantes, fuego de francotiradores y la amenaza siempre presente de ataques enemigos. Las enfermedades eran rampantes y la esperanza de vida de los soldados en el frente a menudo se medía en semanas. Las batallas en el frente occidental fueron algunas de las más sangrientas de la historia de la humanidad. Nombres como el Somme, Verdún y Passchendaele evocan imágenes de carnicería y sufrimiento inimaginables. En la batalla del Somme, que comenzó el 1 de julio de 1916, el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas solo el primer día. A pesar de las asombrosas pérdidas, el frente occidental permaneció prácticamente estático. Ninguno de los bandos pudo lograr un avance decisivo y la guerra de desgaste se prolongó, consumiendo millones de vidas. Las trincheras del frente occidental se convirtieron en un símbolo de la futilidad y la brutalidad de la guerra moderna. Sección 6. Los imperios se desmoronan. El frente oriental y otros frentes. Mientras el frente occidental rugía, se libraron batallas vastas e igualmente brutales en el frente oriental y en otros escenarios de guerra. El frente oriental, que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro, fue testigo de enfrentamientos masivos entre los ejércitos de Rusia y Alemania y Austria-Hungría. El frente oriental se caracterizó por su vasta escala, movilidad e incluso mayor brutalidad que el frente occidental. Los ejércitos rusos, a menudo mal equipados y dirigidos, sufrieron grandes pérdidas contra las fuerzas alemanas y austrohúngaras mejor entrenadas y equipadas. Las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos en 1914 resultaron en derrotas devastadoras para los rusos. La guerra también se extendió más allá de Europa,
atrayendo colonias y provocando conflictos en Oriente Medio, África y Asia. El Imperio Otomano, aliado con Alemania y Austria-Hungría, luchó contra Rusia en el Cáucaso y contra Gran Bretaña y sus aliados en Oriente Medio. Las batallas se libraron por el control del Canal de Suez, y las fuerzas británicas, ayudadas por rebeldes árabes, avanzaron hacia Palestina y Mesopotamia. En África, las fuerzas coloniales británicas, francesas y belgas lucharon contra las tropas coloniales alemanas. Japón, aliado con Gran Bretaña, se apoderó de las colonias alemanas en China y el Pacífico. La guerra se había convertido en un conflicto verdaderamente global, con batallas en tierra, mar y aire en 4 continentes.